Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daneri Sierra de la Facultad de Psicología y hoy les vengo a hablar qué es el análisis científico de los paradigmas. Listo, iniciamos. ¿Qué es un paradigma? Según el filósofo y científico Thomas Kuhn, es una obra de la estructura de las revoluciones científicas en 1962. Él observó que la ciencia no solo avanza de manera lineal y acumulativa, sino que lo hace a través de una serie de rupturas que él denominó revoluciones científicas. Según Kuhn, hace referencia a creencias asumidas en la aceptación, ideas o modelos que son valores formados para entender la realidad por una comunidad o grupo de personas. El filósofo hace una definición que el término noción de paradigma en su concepción científica en paradigma tiene una cuenta de varios aspectos. Esos aspectos son, digamos, los elementos estéticos, los religiosos, filosóficos y no únicamente objetivos y científicos. Que ello puede dar a un lugar a una teoría. También hay que tener en cuenta que en el desarrollo de las teorías científicas se le denomina como contextos de descubrimientos o dimensiones no racionales. A estos contextos se les suman lo meramente objetivo y científico, también conocido según Kuhn como el contexto de justificación. Por eso el estadounidense, el paradigma son supuestos compartidos por una comunidad científica en un momento determinado, por ejemplo como la teoría de la evolución de Darwin. Bueno. Conocimiento científico en la psicología. Los paradigmas en psicología son marcos teóricos metodológicos como el conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, el humanismo y el sociocultural. Y esto como que nos guía y como se entiende, investiga y interviene en la mente y en la conducta humana. O sea, nos guía a entendernos un poquito más. Analizarlos es crucial para superar visiones reduccionistas, o sea, entender la evolución de la ciencia psicológica y aplicarlo como enfoques terapéuticos adecuados al contexto del fenómeno. La importancia de analizar estos enfoques, tenemos 4. Está la fundamentación teórica, la contextualización, el desarrollo disciplinar y la objetividad versus subjetividad. Bueno, en la fundamentación teórica, esto como que permite ordenar y sistematizar el conocimiento, dando coherencia como una investigación científica, ¿sí? En el desarrollo disciplinar es como un choque de paradigmas que nos permite que la psicología avance superando limitaciones teóricas. En la contextualización nos ayuda a entender a fenómenos psicológicos que no tienen una única causa, sino que son múltiples en la lectura según el paradigma adoptado. Y en la objetividad versus subjetividad, esto nos ayuda como a diferenciar enfoques que busca la medición estricta y también en aquellos que nos busca comprender a lo significado como de una forma interpretativa, digámoslo así. La relevancia en el estudio de los fenómenos de la psicología. Bueno, como un poco la relevancia en el estudio de los fenómenos de los psicológicos es que en este texto como que nos dice que la psicología la entendemos de un problema, depende del paradigma. O sea, un paradigma es como un lente con lo que miramos la realidad. Con estos lentes cambia lo que consideramos importante al estudiar y en la forma en que la decidimos investigar o tratarla. Por ejemplo, si una persona tiene una fobia, desde el conductivismo se diría que la fobia es un comportamiento aprendido y que se trabajaría como técnicas de sensibilización para modificar esa conducta. O desde el enfoque psicodinámico, se pensaría que la fobia puede tener un origen conflictivo, inconscientemente algo del pasado, digámoslo así, y el tratamiento se centraría en explorar a causas internas. Entonces, no existe una única forma de entender a los fenómenos psicológicos, cada quien tiene como un aporte o una visión diferente, digámoslo así.
¿Qué es el verificacionismo? Es una corriente filosófica que defiende la idea de una proposición, eso solo tiene sentido si puede ser verificada mediante la observación empírica o la experimentación. Digamos, este enfoque tiene como una principal asociación con los miembros del Círculo de Viena, que es un grupo filósofo y científico que se reunían en la primera mitad del siglo XX para discutir cómo debía definirse la ciencia, el conocimiento y la filosofía. Entre esos miembros está Rudolf Carnap, que es el que vemos en la imagen, y pues bueno, uno de los fundamentos más importantes en el verificacionismo es que solo es científicamente validada si se puede ser verificada empíricamente, y la otra es que si no es afirmada no puede ser verificada, entonces no tiene sentido en la ciencia. Y una de las características es que busca pruebas empíricas, como lo venía diciendo, para considerar teorías y considerar que la ciencia como una acumulación progresiva de verdades. El falsacionismo. El falsacionismo es una teoría filosófica propuesta por Karl Popper, que es el que vemos en la imagen, en el siglo XX, como respuesta de limitaciones del verificacionismo. Popper argumentó que la ciencia no avanza verificando teorías, sino que sometiéndolas a pruebas que intenta refutarlas. Según el falsacionismo, una teoría es científica si puede ser falsada, es decir, si es posible diseñar un experimento o una observación que de no coincidir con la teoría que demuestra ser falseada. Uno de los fundamentos más importantes es que una teoría solo es científica si puede ser refutada o falseada. Otra es que las teorías científicas son siempre provisionales, o sea, pueden ser reemplazadas por explicaciones mejores o más completas. Una de las características es que utiliza el método hipotético deductivo que busca un contraejemplo que contradiga la afirmación universal. Ay, pues madre, no. Paradigma y la revolución científica. Bueno, el paradigma y la revolución científica según Thomas Kuhn. Bueno, uno de los fundamentos de él, como venía diciendo lo de Thomas Kuhn, es que la ciencia no progresa linealmente, sino a través de periodos ciencia normal, llamado ciencia normal, basada en el paradigma aceptado, como lo venía diciendo anteriormente, interrumpidos por la revolución científica. Ya les explico qué es la revolución científica según Thomas Kuhn. Y una de las características es que un paradigma es un marco conceptual compartido por una comunidad científica, o sea, cuando un paradigma viejo es reemplazado por uno nuevo e incomparable, ocurre un cambio de paradigmas. En la imagen vemos lo de que Thomas Kuhn, digamos, como la línea del paradigma. Digamos, está el enigma, paradigma vigente, crisis no hay respuesta, revolución científica, nuevo paradigma y así sucesivamente. Un dato importante, digamos, que revoluciones científicas, según Thomas Kuhn, eso ocurre cuando un paradigma ya no puede explicar las anomalías que surgen en la investigación científica, sino que un nuevo paradigma es reemplazado al anterior, cambiando radicalmente la manera en la que se entiende el estudio del mundo. Bueno, análisis comparativos de paradigmas psicológicos. Como lo venía diciendo, en el conocimiento científico en psicología, que está el conductismo, el cognitivo, la psicoanálisis y el humanismo. Bueno, en el conductismo, según Winston Skinner, se enfoca exclusivamente en el comportamiento mediables y observables, digámoslo así. Uno de los fenómenos se ve como una respuesta aprendida, llamado condicionamiento ante un estímulo. Y pues uno de los enfoques es como terapia de exposición, o sea, la persona se desaprende esa respuesta y aprende una nueva más saludable. ¿Cómo así desaprende una respuesta?
digamos, como que algo malo, digámoslo así, se desaprende algo malo y aprende una nueva más saludable. El cognitivismo. Piaget y Beck estudian los procesos mentales como memoria, pensamientos y creencias. En el fenómeno son resultados de pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas, digamos como nosotros siempre decimos voy a fracasar, siempre tenemos como una mentalidad muy negativa al base de que vamos a hacer algo o tenemos algo pendiente y como que siempre decimos vamos a fracasar. No. Un enfoque en la que ellos propusieron es que se trabaja en cambiar esos pensamientos irracionales por otros más realistas, como así, o sea, por otros más positivos. No, nosotros vamos a mejorar, vamos a hacerlo bien, no es un fracaso, es un aprendizaje, bueno, etc. Psicoanálisis. Freud examina el inconsciente, impulsos reprimidos y experiencias infantiles. ¿Qué quiere decir? En el fenómeno son síntomas de conflictos reprimidos entre el yo, el ello, yo y el superyo. Un enfoque es que la psicoanálisis para ser consciente, o sea, el enfoque es como para ser consciente de lo inconsciente mediante la exploración de pasados, sueños y recuerdos. ¿Vale? El humanismo con Rogers Maslow se centra en el potencial humano como el libre albedrío o en la autorrealización, digámoslo así. Uno de los fenómenos es que la barrera que impide el crecimiento personal o la autenticidad, digámoslo así, como que hay una barrera a nosotros que nos impide algo como el libre albedrío, como que no, yo quiero no sé, usar jeans, pero me da miedo por lo que dirán las personas, digámoslo así. Un enfoque es la terapia centrada en el cliente, se basa en la aceptación, la empatía y el acompañamiento para que la persona encuentre sus propias respuestas. El análisis comparativo de paradigmas psicológicos. Bueno, tenemos las diferencias y las similitudes. En las diferencias encontramos que, dedujimos que el conductismo ignora la mente, mientras que el psicoanálisis se centra exclusivamente en ella, digámoslo así. El humanismo se diferencia por su visión optimista y no patologizante, a diferencia de los enfoques clínicos tradicionales. En las similitudes, digamos, muchos paradigmas modernos están integrándose. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, que son la combinación de la modificación de la conducta, restauración de pensamientos, uniendo enfoques conductuales y cognitivos. Uno de los métodos es el conductivismo, usa el método experimental riguroso, que mientras que el psicoanálisis prefiere estudio de caso y el humanismo utiliza métodos cualitativos. En esta diapositiva muestra un análisis comparativo, digámoslo así. Ejemplo, el conductismo se enfoca en que la conducta observable y mediable, mientras que el psicoanálisis estudia los procesos inconscientes. El humanismo, en cambio, se centra en el potencial de la visión positiva del ser humano, aunque cada paradigma tiene un enfoque distinto y métodos diferentes. ¿Sí me entiendes? En conclusión, de esta diapositiva, aunque existen diferentes teorías y metodologías, todos buscan comprender y mejorar la conducta y el bienestar humano. Bueno, la reflexión crítica de los paradigmas de investigación psicológicos. Una de la reflexión típica, una de la reflexión crítica. Bueno, los paradigmas de investigación de la psicología, que es positivismo, interpretativo y crítico. En el positivismo encontramos el empírico analítico y su relevancia es que nosotros lo podemos ver como algo que no se puede medir y observar y analizar como si fuera un experimento de laboratorio, digámoslo así. Digamos, buscamos como causas y efectos, como dormir poco afecta a la memoria. Un ejemplo. Nos basamos en datos que se pueden repetir y es importante hacer pruebas psicológicas confiables o repetir estudios para confirmar resultados.
Una de sus limitaciones es como que esto tiende a ignorar el contexto cultural, histórico y la experiencia subjetiva humana. En el interpretativo encontramos el fenomenológico y el constructivista. Una de sus revelancias es que cómo lo va a ver el ser humano es que alguien le da significado a su experiencia. O sea, aquí lo importante no son los números, sino lo que la persona siente y cómo interpreta su realidad. ¿Qué busca? Entender preguntas como ¿cómo vive una persona con depresión? ¿Qué significa para alguien perder a su ser querido? Y esto se usa mucho en psicología clínica, en entrevistas, en estudios cuantitativos, y porque es importante como tenerlo en cuenta, porque nos permite comprender la experiencia subjetiva, escuchar la voz de las personas, entender emociones significativas. Y una de sus limitaciones es que la falta de generalización de resultados y el alto riesgo de sesgo por parte del investigador, ¿vale? Es más humano, pero menos exacto en términos estadísticos, literalmente. En crítico encontramos el sociocrítico. Una de sus relevancia es cómo lo ve el ser humano, es como alguien que vive dentro de la sociedad con desigualdades, el poder, injusticias y estructuras que influyen en su vida. ¿Qué buscamos? No solo entender la realidad, sino transformarla, y son como preguntas: ¿cómo afecta la pobreza de la salud mental? ¿Cómo influyen las relaciones de poder en el bienestar? Y esto busca como empoderar a las personas y cambiar situaciones injustas. ¿Por qué es importante? Porque da voz a grupos vulnerables, señales de injusticias sociales y promueve cambios sociales. ¿Y cuáles son una de sus limitaciones? Es que puede sacrificar la rigurosidad científica en favor del activismo político, y es difícil de replicar. Y a veces se acerca más al activismo, digámoslo así. En resumen más sencillo, el positivismo mide y busca causas y es exacto, que puede ser frío. El interpretativo entiende experiencia y emociones, es humano pero menos generalizado. Y el crítico busca cambiar la realización social, es transformado pero menos natural. Bueno, y bueno, al valor de combinar paradigmas. ¿Qué significa combinar paradigmas? Digamos, esto significa entender que el ser humano es complejo. No somos solo los números, pero tampoco son solo emociones. Vivimos en experiencias personales dentro de una sociedad que también nos afecta. Por eso utilizamos el método mixto, cuantitativos y cualitativos, que permiten tener una visión más completa. Un ejemplo más sencillo, digamos, si estudiamos el trama de psicológico, desde el positivismo podemos medir cuántas personas lo padecen, qué síntomas presentan, qué tratamientos funcionan mejor y qué porcentaje mejora, y aquí obtenemos unos datos claros y estadísticos. Desde el enfoque interpretativo, lo escuchamos cómo vivió la persona el trauma, qué significado tiene para ella y cómo afectó su identidad o su forma de ver el mundo. Y aquí lo entendemos la experiencia humana detrás del número. Y desde el enfoque crítico nos preguntamos por qué ocurre más en ciertos grupos, hay desigualdad, violencia o pobreza involucrada, qué cambios sociales podrían prevenirlo, y aquí lo buscamos transformar la realidad. Entonces, ¿por qué es valioso combinar? Porque el positivismo nos da precisión, el interpretativo nos da la profundidad y el crítico nos da la conciencia social y cambio. Y si usamos los tres, obtenemos como una fotografía completa del fenómeno psicológico. ¿Qué quiere decir? A través del fenómeno psicológico lo medimos, lo entendemos, lo contextualizamos y buscamos mejorarlo. En conclusión, digamos, al combinar paradigmas es conocer que las personas no son solo estadísticas, pero tampoco son solo historias aisladas, son seres humanos con emociones, biología y contexto social. Qué pena. Y cuando la psicología integra todo esto, se vuelve más científica y más empática y más útil para la vida real, o más comprometida con la realidad. Y
Bueno, un dato importante. Según Thomas Kuhn, los paradigmas determinan no solo la respuesta, sino también las preguntas que consideramos dignas de investigación. Gracias. Y ya esto sería les hablé un poco sobre el análisis científico de los paradigmas. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.